Aquí estamos. Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en el grande país de Colombia, una tierra bastante grande, muy bonita, y estamos ahora en el departamento de Tolima, en Anzoátegui, entre montañas. Y bueno, tal vez mañana haga un video de las montañas para compartirlo con ustedes, pero en esta ocasión con el grupo de hermanos que están aquí presentes vamos a compartir un tema de la palabra de Dios. Y quiero que con la ayuda del Señor podamos entender lo que vamos a estudiar. Este tema viene de la serie de temas Introducción a los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Vamos a ver el tema número 3. ¿Por qué el número 3? Porque el número 1 ya está grabado en nuestro canal de YouTube, Verdad Presente Global, el único canal que se llama Verdad Presente Global en YouTube, es el nuestro. Usted entra a Verdad Presente Global, este canal, y allí usted va a encontrar el primer tema. Vamos a ver cómo se titula el primer tema, para que ustedes puedan llevar la secuencia. El primer tema se titula 7 pilares o 28 creencias fundamentales. Así se titula el primer tema. El segundo tema lo grabamos en el llano, aquí en Colombia también, allá en Puerto López. Se tituló Nadie puede poner otro fundamento. Este no lo he subido aún, tengo que esperar a conectarme a Wi-Fi para poderlo subir, el segundo tema de esta serie. Y el tercer tema es el que vamos a ver ahora, con la ayuda del Señor. Después de esta presentación del tema, quiero decirles que un servidor es de República Dominicana. Ando con mi esposa Mariluz. Hemos denominado esto una gira médico-misionera, y efectivamente así lo estamos haciendo en los lugares donde estamos pasando. En este lugar, si hay algún paciente, alguna persona que necesita alguna orientación en su salud, con mucho gusto le podemos asistir. Nosotros somos instructores en la Reforma Pro Salud con relación a aprender a preparar alimentos integrales, vegetarianos, así sucesivamente. Mi esposa y yo tenemos 4 niños. El más chiquito tiene 10 años, el más grande tiene 17. Ellos quedaron allá con la hermana Daisy en República Dominicana, y nosotros estamos por aquí compartiendo con los hermanos. Entonces vamos a ver este tema. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Les suplico que por favor cuando entren a nuestro canal aprovechen y se suscriban, porque eso nos ayuda a que cuando subamos un video a usted le llegue la notificación y usted pueda verlo. Nosotros la intención que tenemos es predicar la verdad presente en cada lugar, en cada sitio, y que todos puedan conocer, entender y aceptar la verdad presente. La verdad presente es una, andan muchas verdades presentes por allí, pero Dios tiene un solo pueblo con una sola verdad presente. Esa verdad presente es la que yo deseo compartir con ustedes en esta noche, y espero que si tienen alguna pregunta durante el tema, ¿verdad?, la pueden hacer. El objetivo es que ustedes puedan entender lo que vamos a presentar. Lo que vamos a presentar es evangélico, lo que vamos a presentar es bíblico, lo que vamos a presentar es del espíritu de la profecía, y usted puede verificar cada cosa de la que vamos a presentar en esta ocasión. Miren, este tema lo hemos titulado Hazle frente al error. Dentro del tema, la hermana Juan tiene un subtítulo donde dice Hazle frente. Un servidor añadió para el título de este tema Hazle frente, pero al error. Ya cantamos el himno 380, leímos la lectura bíblica, la cual vamos a repetir ahora para los hermanos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Verdad Presente Global. Dice Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Son inspirados los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Como este tema viene de una serie y viene en una secuencia, porque es la tercera parte de esta serie, el tercer tema, ya toda la introducción para llegar a esta cita la vimos en los otros 2 temas anteriores. Aquí entramos al grano inmediatamente. Nosotros, como fundamento en nuestra fe, nuestros pioneros nos dejaron 7 pilares fundamentales. Nunca fueron 28. Primero se hizo un compendio de 22 creencias para 1980. Bueno, nuestros pioneros murieron y dejaron la fe adventista totalmente establecida. La hermana White murió en 1915 y no dejó el pueblo incompleto. Dejó el pueblo establecido, organizado, doctrinalmente y en todo el sentido de la palabra. Pero después que la hermana White murió y los pioneros adventistas murieron, al pueblo se le ocurrió que 7 pilaritos era muy poco para una iglesia que aspiraba a ser mundial. Y se hizo un compendio de 22 creencias, y este compendio ya para 1980 se le añadieron unas 5 creencias más para llevarlo a un número de 27 doctrinas fundamentales, y ya para el año 2005 se añadió una doctrina más para llevarla al número de 28 creencias fundamentales, la cual ocupó el número 11, o sea, la creencia número 28 ocupó el lugar número 11 en las creencias fundamentales de la Corporación Adventista. Entonces, un servidor se ha dado a la tarea de compartir estas declaraciones, las cuales son inspiradas y las cuales nos muestran los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. A la mayoría de adventistas usted le pregunta, ¿cuáles son los pilares de tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Te dicen 5 pilares, te dicen 8, te dicen 12, te dicen lo que le llegue a la mente. Con esta cita y con las demás que vamos a ir viendo, vamos a ver que este es el verdadero fundamento que Dios dejó para nuestra fe. El tiempo transcurrido, aquí habla la hermana White, Counsel to Writers and Editors, consejos para escritores y editores, página 30 a la 31. Este consejo para escritores y editores, en español lo tradujeron con otro nombre, el otro poder. O sea, usted busca el otro poder de Elena de White y precisamente en la página 30 a la 31 o en el capítulo 3, usted va a encontrar esta cita que yo voy a leer aquí. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Recuerde que aquí hablamos de periodo, mire esa tilde que está ahí, para que tomemos en cuenta y no vayamos a decir periodo. Sabemos que el periodo es otra cosa, ¿verdad? Entonces siempre es bueno tener eso en cuenta, me gusta compartir esta capsulita. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. O sea, cuando la hermana White
escribió este compendio de pilares que fueron los que nuestros pioneros se dedicaron a estudiar, como vamos a ver más adelante, y ella por inspiración los escribe todos. Es muy interesante lo que dice al final. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Cuando ella dice no puedo recordar nada más, fue que se quedó pensando, ¿y qué más pongo debajo de los 7 pilares? No puedo recordar nada más. Entonces, si mi mensajera, si mi profetisa, si mi mensajera del Señor no pudo recordar nada más que pudiera colocarse bajo este título de los antiguos hitos, yo no tengo por qué poner ni creer nada más diferente a esto. Por tal motivo, esto constituye el fundamento de nuestra fe. Esto constituye la verdad presente para este tiempo. Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Ahora, estos son los mismos pilares que están aquí. Fíjense, la purificación del santuario es el primero. Míralo aquí también, la purificación del santuario. Los mensajes de los 3 ángeles, primero, segundo y tercero, son el segundo pilar. Míralo aquí también. Entonces, vamos a verlo ahora en orden cronológico. Primer pilar fundamental de la fe adventista, la purificación del santuario. Segundo pilar fundamental de la fe adventista, los mensajes de los 3 ángeles. Tercer pilar fundamental de la fe adventista, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pilar equivale al mensaje de la justificación por la fe y también equivale al mensaje de la victoria sobre el pecado. O sea, si te hablan de justificación por la fe, es nuestro tercer pilar. Si te hablan de la victoria sobre el pecado, igualmente es nuestro tercer pilar. Cuarto pilar fundamental de la fe adventista, el templo de Dios. Quinto pilar fundamental de la fe adventista, la ley de Dios. Sexto pilar fundamental de la fe adventista, el sábado. Séptimo pilar fundamental de la fe adventista, la no inmortalidad de los malvados. ¿Qué significa esto? Ser inmortal significa que usted no muere. Entonces aquí te está hablando de la no inmortalidad. O sea, de lo que los malvados no son inmortales. No van a vivir para siempre. Cuando mueren no quedan vivos. Por eso nuestro séptimo pilar habla de la no inmortalidad de los malvados. O sea que los malvados no viven para siempre. ¿Se entendió lo que dije? Vamos a ver si es verdad. Miren, aquí tenemos un ejercicio para memorizar los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Esto lo hice en un lugar y hubo que repetirlo varias veces. Había un niño de 10 años que estuvo bien ocupado en memorizarlo. ¿Cuál es nuestro primer pilar? Purificación del santuario. La purificación del santuario. ¿Y el segundo pilar? ¿Y el tercero? Los mandamientos de Dios, la fe. Exacto. Ahora deme una pausita si le es posible y vamos a hacerle la prueba a los demás, porque usted está muy bien con los pilares. ¿Me permite? Perfecto. Vamos a ver, con el permisito que nos da la hermana. Otro de los hermanos, cuarto pilar fundamental de la fe adventista. ¿Perdón? El templo de Dios. Quinto pilar fundamental de la fe adventista. Y la fe de Jesús. No, el quinto. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios. Ok, entonces vamos al primero. Primer pilar fundamental de la fe adventista. La purificación. Purificación del santuario. Segundo pilar. Mensaje de los 3 ángeles. Tercer pilar. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perfecto. Cuarto pilar. La ley de Dios. Esto, el templo de Templo de Dios. Quinto pilar. la ley de Dios. Sexto pilar. Exacto. Séptimo pilar. Aquí estamos mejor. Tuve que fajarme. Ustedes lo van a ver en el tema número 2 de esta serie. Tuve que fajarme hasta que los hermanos finalmente pudieron memorizarlo. Ustedes están muy bien ahí. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Como ustedes apuntaron, la purificación del santuario, los mensajes de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados, que equivale a
la purificación del santuario, primer pilar. Segundo pilar, los mensajes de los tres ángeles. Tercer pilar, la justificación por la fe. Cuarto pilar, el templo de Dios. Quinto pilar, la ley de Dios. Sexto pilar, el sábado. Y séptimo pilar, la no inmortalidad de los malvados. Es decir, que no es una cosa tan difícil de memorizar. Aquí tengo, ¿qué significa esto allá en Estados Unidos? Danger, peligro, muerte. Los falsos pilares fundamentales de la fe adventista. Donde usted le presente una serie de pilares como estos y te digan que este es el fundamento de nuestra fe y que estos son los pilares fundamentales de la fe adventista, huya de ese lugar porque lo quieren engañar. No importa que ahí hayan verdaderos pilares, no importa que eso sea bíblico. Si a usted le dicen que ese es el fundamento de nuestra fe, huya de ese lugar. El amor, primer falso pilar fundamental de la fe adventista. La buena vestimenta, segundo falso pilar fundamental de la fe adventista. La venida de Cristo, tercer falso pilar fundamental de la fe adventista. La ley de Dios, aunque es un verdadero pilar, aquí está fuera de su orden que le corresponde por aquí y está dentro de una serie falsa. Falso pilar fundamental de la fe adventista. El sábado, fuera de orden y dentro de una falsa serie de pilares fundamentales, se constituye en un falso pilar fundamental de la fe adventista. El mensaje de los tres ángeles, en vez de estar aquí, está por aquí abajo. Falso pilar fundamental de la fe adventista. Séptimo pilar, los 144,000. Falso pilar fundamental de la fe adventista. Y el octavo pilar fundamental, el octavo falso pilar fundamental de la fe adventista, la bestia. O sea, donde usted le quiera meter eso, o introducir eso, o enseñar eso como la verdad presente, como el fundamento de nuestra fe, tome en cuenta el letrero. Hay muerte, hay peligro. Hermano, que ya me entienden, no sé qué. Hermano, ¿qué diferencia hay de un pilar a una creencia? ¿Cuál es la diferencia? No, estas son nuestras creencias. O sea, estos pilares son nuestras creencias, son el fundamento de nuestra fe. Son los hitos de nuestra fe, son las columnas de nuestra fe. Si nosotros quitamos esta serie de columnas que están ahí y la serie de columnas que están allí, todo este edificio se viene abajo. Entonces, nuestros pilares son nuestras creencias, son el fundamento de nuestra fe. ¿Entiendes? Lo que pasa es que en la Corporación Adventista se habla de 28 creencias fundamentales. Nosotros hablamos de 7 pilares fundamentales, porque es que esas 28 creencias... O sea, supone que las 28 creencias están divididas en 6 doctrinas. Entonces, ¿también hay problemas con la doctrina? Sí. Y si hay problemas con la doctrina, entonces no hay verdad. Porque si hay problemas con la doctrina... Por ejemplo, hablábamos nosotros ahorita. ¿Cuál es la verdad presente para este tipo? ¿Cuál es la verdad presente que todo adventista escucha y que todo adventista dice que hay que predicar? El mensaje del tercer ángel, específicamente en este tiempo. Exacto. La hermana Juez dijo, el tercer ángel es la verdad presente. Pero también ella dijo, cuando se predica el tercer ángel hay que predicar los dos precedentes, o sea, el segundo y el primero también. Ahora, cuando nosotros vamos a las 28 creencias fundamentales de la Corporación Adventista, no encontramos, hemos buscado hasta con lupa si es necesario, por poner un ejemplo, y no hemos encontrado los mensajes de los tres ángeles como una creencia fundamental. Entonces, si usted está consciente, y yo estoy consciente, de que el tercer ángel es el mensaje de este tiempo, fíjate que ocupa nuestro segundo pilar. Pero ¿qué sucede con los pilares? Que con el segundo pilar y su tercer ángel, yo puedo predicar todos los pilares. Con el pilar del sábado, yo puedo predicar todos los pilares. Porque esto es de Dios, esta es la palabra de Dios. Entonces, esta verdad presente para este tiempo tiene la peculiaridad de que yo con cualquiera de ellas puedo predicar los otros pilares. Por ejemplo, si yo tomo la purificación del santuario, yo te puedo predicar todos los demás pilares solamente con la purificación del santuario. Veíamos en el tema número 2, cuando lo grabábamos el sábado en la tarde, que dice la hermana White que el tema que hay que predicar en este tiempo, ¿cuál era? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cualquiera pregunta por hermana White, ¿tú no me dijiste que es el tercer ángel? Sí, pero te está diciendo también los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ustedes no han escuchado, como dice el pilar, que el sábado es la piedra de toque, que cuando la ley de Dios aparezca en el cielo, ¿cuál es el que más va a fulgurar? El sábado.
Entonces me está diciendo que bueno, ya me dijo que era el tercer ángel. Después me dice los mandamientos de Dios. Y ahora me dice el sábado. Cuando la ley de Dios sea más pisoteada. La hermana Juan, ¿cómo que habla aquí en Apocalipsis de esto? De los 3 espíritus a manera de rana. El espiritismo, la no inmortalidad del alma. O sea, si tú te pones a analizar a la hermana Juan, tú vas a ver que en cada uno de dice, en el libro del conflicto de los siglos, que es el santuario, es el pilar central de nuestra fe. O sea, si tú analizas a Elena de White, ella te habla y te hace un realce grandísimo de cada pilar. Pero no es que ella te está omitiendo los demás pilares, es que te está dando un realce de uno por una circunstancia y luego del otro y del otro. Cuando tú lo juntas todo, ella te está diciendo que esta es la verdad presente para este tiempo. Entonces, para mí, un pilar fundamental nuestro y una creencia es lo mismo, porque constituye el fundamento de nuestra fe. Ahora, del otro lado, hay un problemón, porque no es una calumnia, no es un ataque, no es un juicio. Oye, es que usted se harta de buscar el tercer ángel, los 3 ángeles en esas 28 creencias, y usted amanece una noche entera y no los encuentra. Entonces hay un grave problema allí. O sea, ¿cuál es el miedo? Por eso es que desde el púlpito no se puede predicar el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel es un problema directo para Roma. Es directamente que se está atacando a la bestia. La hermana May dice del tercer ángel que es la advertencia más solemne que se le haya hecho alguna vez a los hombres. El mensaje del tercer ángel. Entonces, en Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. Entonces, les decía, hermanos, que cualquiera que le quiera introducir una serie como esta, en cada uno de estos temas hemos puesto una serie de falsos pilares, porque los verdaderos ya los tenemos, pero en cada serie, en cada tema hemos puesto una serie de falsos pilares para que los hermanos no se dejen engañar. Mateo 15, 1 al 3. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ¿por qué nosotros tenemos la capacidad de despreciar el fundamento de nuestra fe por un invento de los hombres, hermano? Yo tengo el folleto donde están las 27 creencias fundamentales. Cuando, ustedes me van a disculpar, no es una burla, pero cuando eran 22 creencias fundamentales no estaba completa la fe adventista, por lo menos de la corporación. Cuando le sumaron 5, bueno, se completó, ya nuestra fe está completa. Pero para el 2005, desde 1980 al 2005, transcurrieron 25 años. ¿Se dieron cuenta que no estaba completa la creencia? Allí añadieron la creencia número 11, como dije, para completar el número 28. Pero entonces, ¿qué sucede? Que según los hombres quieren darnos a nosotros una creencia que no tiene fundamento en la inspiración. Yo tengo el folleto donde eran 27 creencias y allí dice que un comité de hombres y mujeres de todo el mundo se reunieron en determinado lugar, y cuando ellos se reunieron, ellos comenzaron a estudiar y llegaron a la conclusión de que esas 27 creencias iban a ser el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Sí, como ahorita que estuvieron reunidos. Pues sí, como hacen así, o sea, hacen un congreso y si ellos quieren añadir 30 doctrinas más, lo pueden hacer. Pues los hombres pueden hacer lo que quieran. Ahora, lo que el Señor nos dejó a nosotros fue el fundamento de nuestra fe. Estos 7 pilaritos, yo le digo pilaritos porque la corporación parece que le puso un signo de multiplicación por aquí y le puso un 4, las 2 rayitas y lo llevó a 28. Fíjense que son 28, 4 por 7, ¿cuántos son? 28. Entonces, sin embargo, este pueblo fue construido con esos 7 pilares. Para 1848 ya estaban establecidos y no teníamos asociación general, no estábamos organizados. De 1848 a 1863, el 21 de mayo, es cuando se constituye la asociación general. Éramos pueblo de Dios, teníamos doctrina, pero no teníamos una asociación.
no teníamos nada organizado. Igualmente con la reforma pro salud. Hay hermanos que aquí ponen la reforma pro salud como uno de los pilares fundamentales. Tú le preguntas, ¿cuáles son los pilares fundamentales? Oh, la ida al campo, la reforma pro salud, la verdadera educación, la buena vestimenta, el amor, un carácter parecido al de Cristo. Nada de eso es la verdad presente. La reforma pro salud vino el 10 de diciembre de 1863, cuando el Señor le dio la primera visión de la salud a la hermana White. Antes de ahí estábamos comiendo pollo. Antes de ahí estábamos comiendo cerdo. Antes de ahí estábamos en el púlpito con un tayuyo de este largo, con un tabaco de este largo. Yo me imagino esos predicadores, mira, hablando del santuario y tirando páginas para los lados y tirando esa nube. Pues sí, hermano, entonces Cristo intercediendo por nuestros pecados en el lugar santísimo, el santuario celestial, con un tallo de este largo, fumándolo. Y éramos el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Que la luz de la reforma pro salud, el Señor no se la había dado todavía a su pueblo. Por tal motivo, su pueblo, por ejemplo, Martín Lutero, predicó del sábado Martín Lutero, porque esa no era la verdad presente para él. Para ese tiempo, la verdad presente para ese tiempo era la justificación por la fe. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, en este caso, el Señor nos ha dado una verdad presente completa que abarca la reforma pro salud, la ida al campo, la buena vestimenta, todo. Cuando tú aceptas esto, cuando tú entiendes la verdad presente, entonces tú estás preparado para asimilar la reforma pro salud, para asimilar una vestimenta correcta, acorde a lo que profesamos. Cuando nosotros entendemos esto, estamos preparados para entender que ni una familia en 20 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en las ciudades. Que ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en las ciudades. Entonces cuando tú lees esto, tú dices, no, pues yo tengo que salir al campo, yo tengo que mudarme al campo, entonces ya tengo la reforma pro salud, ya me estoy vistiendo bien, lo que me falta es el campo, me voy. Sí, hermano. Es que hay que, para ejemplo, los hermanos acá, que algunos son más nuevos que otros, hay que mirar que cuando se llena el baúl de tanta comida refinada, el integral no se ve. Sí. ¿Qué sucede con esto? Voy a decirlo en lo que hemos estudiado estos días acá con los hermanos. El sábado en la tarde, cuando los hermanos estuvieron, hablamos de las extremidades del sábado. Nos dimos cuenta que nosotros estamos violando el santo sábado. Hablando de las extremidades del sábado. Le mandé el micrófono al hermano. Ok, decía que cuando nosotros llenamos la alacena de comida refinada, no se ve lo integral. Dios nos dio a nosotros un menú completo de 7 creencias o fundamentos primordiales de nuestra doctrina de salvación. Si estudiamos nosotros uno por uno, vamos entendiendo la fragmentación que hicieron y le dieron prioridad al desarrollo, más no al principio. Y eso es lo que nosotros, Dios quiere que volvamos. Yo les decía a los hermanos, les decía, cuando estamos acá, Dios necesita que nosotros volvamos a las cosas que se han olvidado, que se han abandonado. Sí. Y el sábado anterior estudiamos que por qué los adventistas se van a perder por violar el sábado. Y no es por ir al culto, sino que estudiamos las extremidades del santo sábado que se han perdido y se pisotean. Entre esas se cocina, se habla de negocios y no se recibe como debe recibirse el santo sábado según la enseñanza del sábado en la verdad adventista pionera. Porque tenemos una verdad adventista no pionera sino modificada, y esa es la que Dios quiere que nosotros entendamos, que tenemos que salir de ese tipo de creencia y fundamentarnos en ¿qué? En los fundamentos de apóstoles y profetas. Por eso Dios nos ha dado la luz del espíritu de profecía para indagar. Amén. No depender de escritores seculares, sino del principio de la lectura. El escritor secular nos ayuda a comprender un poco la parte del fundamento, pero tenemos que mantenernos en el fundamento. Correcto. Sí, realmente hay un adventismo pionero y hay un adventismo moderno. Nosotros estamos muy preocupados u ocupados por predicar el adventismo pionero y no el adventismo moderno que olvida el principio de lo que nosotros somos. Hermanos, el fundamento de nuestra fe, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25, por Elena Gould White. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra
a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. ¿A qué nos llama el Señor? A avanzar y proclamar la verdad. Que no hay recursos, el Señor no tiene que ver con eso. Él es el dueño del oro y de la plata y todos los recursos están ahí. Que yo no sé, bueno, pues te toca aprender. Que no tengo valor, bueno, pide valor. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros, ¿cómo? Mediante perros mudos, mediante asalariados, mediante comecarnes, que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Entonces yo me quedo con mis 7 pilaritos, aunque los demás tengan 70 pilares, 70 fundamentos, lo que quieran. Yo me quedo con mis 7 pilaritos porque este es el fundamento de nuestra fe. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. ¿Cómo llama la hermana White a los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? ¿Qué es una plataforma? ¿Dónde estamos parados? Una plataforma yo no la voy a buscar aquí arriba, yo la voy a buscar aquí abajo, donde yo estoy parado. Este piso es una plataforma. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. O sea, ¿cómo tú puedes construir un pueblo tan grande y tan divino como el pueblo adventista solamente con 7 pilares? Hemos de aferrarnos a las seguras, ¿cómo? Columnas. ¿Cómo llama la hermana Juan a los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? Columnas. Quítelas todas para que usted vea lo que pasa con esta casa. Se va abajo. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad. ¿Los principios de la qué? ¿Están viendo todas las maneras cómo la hermana Juan llama los pilares fundamentales de nuestra fe? Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestros 2 fundamentos verdaderos. Único, nuestro único fundamento verdadero. Los hombres, los teólogos, los presidentes de asociaciones pueden decir lo que ellos quieran. Yo solamente tengo un único fundamento verdadero. Ellos hay muchos fundamentos, cada quien tiene su propio fundamento. Yo tengo uno y es este, que fue el que ya vimos. Nos han hecho lo que somos. Yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros somos? Yo no soy otra cosa, hermano. Yo soy adventista del 7º día. Yo no soy de la vara del pastor. Yo no soy adventista de sostén propio historicista. Yo no soy adventista del evangelio eterno. Yo no soy adventista de fulanito de tal. Yo lo único que soy es adventista del 7º día. Si usted me quiere tachar, marcar con un calificativo, póngame entonces de la verdad presente. Usted puede decir, el pastor Luis Omar Gutiérrez es adventista del 7º día de la verdad presente. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Nuestros pioneros nos dejaron 7 pilares. Cuando murieron los pioneros, los hombres dijeron, no, como 7. Vamos a inventar 92. 1980, 5 más, 27. 2005, otro más, 28. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. ¿Cuánta Biblia tiene el Señor? ¿Cuántos pueblos tiene el Señor? Desde que creó el mundo, un solo pueblo. Y una sola palabra. Y una sola verdad presente. Decíamos en el otro tema que a Adán y Eva se les dio una verdad, que era que venía un redentor prometido. Pero dentro de esa misma verdad presente, hubo una subverdad presente. Era verdad presente. Viene un diluvio. Está en curso el Salvador prometido, desde el comienzo del mundo hasta el final, hasta que venga el Salvador, ¿verdad? Y lo redima todo. Pero dentro de esa gran verdad presente vino un diluvio, que también era verdad presente, y todo eso lo analizamos en el tema anterior, el número 2. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco. ¿Cómo las saca? Bueno, si son 7 pilares, yo los meto entre 28
pero agarro y me robo el número 2, los mensajes de los 3 ángeles, el mensaje del tercer ángel. ¿Qué sería de un adventista sin el tercer ángel? Porque el adventista se ha llenado su boca de decir que el tercer ángel es la verdad presente. Desde que yo entré a la iglesia, los hermanos se paraban, no, porque el mensaje del tercer ángel y la verdad presente. Oiga, ahora, ¿qué sería de un adventista sin ese tercer ángel, sin esos 3 ángeles? Así están, lamentablemente, hermanos. No lo digo de burla, no lo digo con sarcasmo, ni nada por el estilo. Así están nuestros hermanitos en la corporación, con un compendio de verdades sin la verdad fundamental para este tiempo. Entonces, ¿cómo dice aquí? El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Un comité de hombres y mujeres de todo el mundo se reúne en un lugar para decidir lo que van a creer los adventistas del séptimo día, cuando ya Dios había dejado establecido el fundamento de nuestra fe. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Lo primero es que de 7 pilares te llevo a 28, te llevo a 22, de 22 a 27 y de 27 a 28. Ya te estoy volviendo loco. En uno de los temas yo digo que van a venir otras series de creencias fundamentales que se le van a añadir a la corporación y no va a quedar fuera salvación para todos. Eso lo dice un servidor, sin ser profeta ni nada por el estilo. Pues no es que soy profeta, ni tengo que ser, lo que yo estoy viendo. Si eran 7 pilares y te lo llevo a 22, y después a 27, y después a 28, ¿quién me dice a mí o quién me asegura que no se van a seguir añadiendo? Ahora, para un servidor, ¿qué va a significar salvación para todos? Que entre el ateo, el brujo, el LTV, el fulanito de tal, todo el mundo. Introducirá, o sea, Satanás, todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción como hombres que no se van a dejar engañar, que cuando venga el error van a decir no, ese es el error, que darán a estas verdades su debido lugar en el plan de Dios, hermano. Yo quisiera ver, y le pido a Dios que me ayude a estar vivo, para cuando los adventistas corporativos despierten y llamen a su pastor a capítulo. Ven acá, ¿cuál es la verdad presente para este tiempo? Los mensajes de los 3 ángeles. Mírala aquí, estas son las 28 creencias nuestras. Enséñamelo ahí, toma. No está aquí, hermano. Y entonces, ¿cómo dice? Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Hasta ahora yo no he escuchado una revolución masiva dentro de la corporación adventista exigiendo que le den respuesta por qué los mensajes de los 3 ángeles no forman parte de sus creencias fundamentales. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple o Templo Viviente es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales ¿de quién? Entonces, cuando yo hablo de verdad presente, ¿es un fanatismo mío? No es un fanatismo, es algo que la mensajera del Señor nos dejó a nosotros. Hay un contraste. Aquí dice, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, ¿quién escribió ese libro? Sin embargo, Kelos era hijo del hermano White. Y mira cómo ella está enfrentando a su propio hijo. A su propio hijo diciéndole, es malsano. O sea, está diciendo, mira, lo que mi propio hijo escribió es malsano. Y ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. O sea, la hermana Juan no escatimó que fuera un hijo de ella quien estuviera presentando el error. Por eso que más adelante vamos a ver el título del tema, hazle frente. Un capitán de más arriba tuvo que dar la orden, oye, hazle frente. Pero que ese es mi hijo, que yo lo crié, que yo le pagué a la universidad, que yo lo hice médico. Hazle frente. Introduce Living Temple aquello que no es nada sino especulación. ¿Cómo es?
No se puede demostrar en cuanto a la personalidad de Dios. Y hoy día estamos en el dilema, si el Espíritu Santo es una persona, si el Espíritu Santo no es una persona, si solamente existe el Padre, pero que entonces el Padre engendró al Hijo, que si me dejo crecer la barba, que si Yahshua ya Mashiach. O sea, introduce aquello que no es nada, sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios. ¿Y dónde está su presencia? Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Y ahora mismo lo que hay es una balsa de especuladores, que todas sus especulaciones y ¿cómo es la palabra? Alubricación. ¿Cómo es? No. Elubricaciones, o bueno, me trabé ahí. Está bien, pero todas sus ideas, todas sus palabras, todos sus conceptos quieren venir a dárnoslos a nosotros como verdad. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en Living Temple. Contesto, son inexplicables. Han preguntado, ¿de qué color tiene el Espíritu Santo los ojos? Yo tengo la respuesta, yo no sé. Es que eso a mí no se me ha revelado, ni en la Biblia ni en el Espíritu de la profecía. Entonces yo no puedo decirte el color de piel del Espíritu Santo, cómo son los ojos. La hermana White dice, la fisionomía del Espíritu Santo es un misterio. Ella te da las características del Espíritu Santo, pero después te dice lo demás, es un misterio que ni siquiera a ella se le reveló. Entonces, las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. ¿De qué estaba repleto el Living Temple? De pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece como. Y eso es lo que más le encanta al ser humano, que lo engañen. Lo que más le encanta al ser humano es que lo engañen. ¿De cuánto es la papeleta más alta que hay aquí en Bogotá? O sea, aquí en Colombia. El billete, o sea, la papeleta, el billete más de más valor. 100,000 pesos colombianos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo me invento una papeleta de 1,000,000 de pesos colombianos, una papeleta de 1,000,000 de pesos colombianos, y yo vengo a comprarle a usted y le pago con una papeleta de 1,000,000 de pesos colombianos, usted no ha visto el anuncio en el periódico, usted no ha visto eso en la noticia, usted nunca ha visto una papeleta como esta. ¿Usted sería capaz de devolverme 900,000 pesos? O sea, yo le compro 100,000 pesos de mercancía. ¿Usted sería capaz de una papeleta de 1,000,000 de pesos colombianos devolverme 900,000 a mí? No, porque no. Es que no existe una papeleta de 1,000,000 de pesos colombianos. Ahora, si yo falsifico una papeleta de 100,000 pesos colombianos y la hago tan idéntica a la genuina, hay como más probabilidad de que usted la coja rápido y la eche en la caja y no se cerciore bien y yo le gaste 10,000 pesos y usted me devuelva 90,000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted va a ver una papeleta que usted conoce. Entonces, dice aquí, en todo el libro, o sea, en Living Temple, hay pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece verdad. Entonces, no hay forma de usted engañar a una gente con algo que no sea parecido a la verdad. Yo no te puedo decir que esta chaqueta que yo tengo es azul, ni que es verde, ¿verdad que no? Porque es gris, tiene una tonalidad gris. Entonces, yo no te puedo engañar con algo que es demasiado evidente que es falso. Si yo le digo a ustedes que es roja, que es azul, que es verde, dicen, no, se le fue la guagua, se le fue el bus al predicador, ya se volvió loco. Ahora, si yo intento manipularte y llevarte por allí, puede hacer que te engañe. Entonces, con esto hay que tener mucha cuenta. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece verdad. Teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. ¿Cómo que nosotros nos ponemos cuando llega un pastor
un licenciado en teología, especializado en Nuevo Testamento, 4 años de teología, 2 años de maestría. Estamos nosotros entusiasmados. Llegó, viene un pastor, viene el pastor, va a predicar el pastor. Ya el pastor tiene la mitad del terreno ganado, ya estamos entusiasmados. Ya cuando el pastor comienza a sacar la verdad, y dentro de la verdad le comienza a meterte el error, cuando viene a ver ni cuenta, nosotros nos damos. Teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ahora, ¿quién era el autor de ese libro? John Harvey Kellogg, hijo de la hermana White. Y mira el testimonio que ella ha dado de su hijo. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. ¿Cuáles son las verdades características para este tiempo? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. Perdió el norte, perdió el rumbo. El sendero de la verdad se halla ¿dónde? Al lado y cerca del sendero de ¿qué? No es que está uno por allá y otro por acá, no es en la misma línea ahí, uno al lado del otro. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Dice aquí, este artículo apareció en Special Testimonies, serie B, número 51 al 59, de 1904. Seguimos leyendo, mensajes selectos, tomo 1, capítulo 25. Una visión de un peligro inminente. Por el tiempo cuando se publicó Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avecinaba. ¿Qué sospechó la hermana White? Que un peligro se avecinaba y que debía prepararme. ¿Qué debía hacer ella? Debía prepararme para él, para el peligro que se avecinaba, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios ¿qué? Fundamentales de nuestra fe. Ustedes ven cómo este capítulo está cargado de los 7 pilares fundamentales. Se me envió un ejemplar de Living Temple, el templo viviente, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. La hermana Juan estaba clara con relación al Living Temple. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación, contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Esto pensaron algunos. Ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. ¿Cómo es que tú te sientes cuando te calumnian? ¿Cómo es que tú te sientes cuando hablan falso testimonio de ti? La Biblia nos dice, no, espérate. Siéntete bienaventurado. Pero de entrada, cuando te calumnian, ¿cómo es que el ser humano se siente cuando dicen una mentira? Cuando se pueden decir que lo que tú has enseñado es lo mismo que el error está enseñando. Entonces la hermana White estaba equivocada porque ella estaba denunciando este libro como el error. Finalmente, mi hijo me dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado.
se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando ella comienza a oír Living Temple, se da cuenta de que el error que se le había mostrado, este libro estaba repleto. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts, para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. ¿Cuál era la apostasía alfa? Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después. ¿Y cómo dice ahí? ¿Usted vio a la hermana White temblando en algún momento? ¿Usted vio a la hermana White cobarde en algún momento? ¿Usted vio a la hermana White temblorosa en algún momento sin saber qué va a hacer? Oiga cómo dice la hermana White. Ella estaba viviendo en sus propios días la apostasía alfa. Pero dice ella, Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo, hermanos. Temblé por nuestro pueblo. ¿Por qué una mujer de tanto valor como la hermana White tembló? ¿Qué fue lo que ella vio en visión que la hizo temblar? ¿Qué fue lo que vio que la hizo temblar? ¿Vio el día del niño, el día del conquistador, el día del padre, en pleno sábado, el día del pastor, el día de la madre, cumpleaños celebrándose en sábado dentro del pueblo de Dios? Ella está en el pueblo de Dios. Ella mira para el futuro y dice, pues entonces nuestro pueblo se va a convertir en eso. Ella vio el pueblo convertirse en una corporación. Ella vio al pueblo someterse bajo el código 501 C3 de Estados Unidos, que le exonera miles de millones de dólares a la corporación adventista. Dice ella, y temblé por nuestro pueblo. Toda esta apostasía, toda esta negación de la verdad. Ella vio la eliminación de los mensajes de los tres ángeles. Eso no forma parte de nuestras creencias fundamentales. ¿Será eso lo que la hermana White vio que la hizo temblar por nuestro pueblo? Sabía que debía... ¿Perdón? Celebrando el Día de los Muertos. Oh, claro, celebrando Halloween. Ese otro pilar también que se Celebrando Halloween. Los adventistas corporativos están celebrando Halloween. Póngalo ahí, búsquelo. Ahí está una pastora en Estados Unidos celebrando Halloween a dos manos. Te agarran los niños y te le ponen su calabaza con su triangulito en los ojos, celebrando Halloween. Y Halloween sabemos que es una adoración a los muertos, es un culto a los muertos. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué sabía la hermana White? Debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Y hoy día la gente está todavía tambaleando. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permite a Dios que prevalezca tal opinión. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades definidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Si no hay Espíritu Santo, y si Cristo fue engendrado, y si Cristo en algún momento no existía junto con el Padre, y cuantas cosas más, todo el sistema cristiano se va al suelo.
Si Cristo no es Dios, todo el sistema se va al suelo. No porque Cristo es un Señor, no porque Cristo es un hijo engendrado. Y no fue engendrado cuando nació de hombre, cuando nació de María. Fue engendrado en la eternidad. En algún momento el Padre sacó un pedazo de sí mismo. Y las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. En una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una plataforma asegurada con vigas sólidas. ¿Qué se le presentó al hermano Juan? Una plataforma. Una plataforma asegurada con vigas sólidas. Las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo llama el hermano Juan a los pilares? Las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. O sea, si los 7 pilares fundamentales son el fundamento de nuestra fe y yo voy a destruir esa creencia, ese fundamento, bueno, vamos a aflojar, vamos a meterle que Dios está en un árbol, que Dios está en el río, que Dios está en mí. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? Y yo pregunto, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo o están contentos? Este fundamento fue construido por el obrero maestro. ¿Quién fue que construyó nuestros pilares, el fundamento de nuestra fe? El obrero maestro. Y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente, hermanos. Hoy aquí ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Esto no es un juego. Esto es plena apostasía omega, hermanos. O sea, nosotros no podemos seguir jugando con el error. Nosotros no podemos seguir jugando con la apostasía. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Yo recuerdo que para el 2010 vino un señor llamado Ted Wilson. ¿Cómo fue que llegó ese señor a la corporación adventista? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cuál fue el lema de él cuando llegó? No. Please. Reavivamiento y reforma. Oración 7. Oración a las 7 de la mañana. ¿Cómo es? A las 7 de la noche, 7 días a la semana. ¿No fue así que vino Ted Wilson? Y sin embargo, cuando sale Ted Wilson, entrega una iglesia más apóstata, una iglesia más corrompida, una iglesia con más pintalabio en la boca, con más arete, con más uñas pintadas, con más desprecio a la verdad, pastores que se burlan de la reforma pro salud. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. O sea, el diablo no está jugando, hermanos. Satanás está destruyendo el fundamento de nuestra fe. Y nosotros no podemos permitir que nosotros como adventistas del séptimo día, Satanás destruya lo que sostiene nuestra fe. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. La hermana White dejó el pueblo totalmente organizado, pero el diablo dijo: no, yo tengo que levantar hombres dentro del pueblo, que reorganicen el pueblo. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente
serían descartados. Punto y aparte. Esos 7 pilares, quítamelo de ahí. Vamos a inventar 98. Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión, hermano. Hay un tema en nuestro canal que se llama La Corporación Adventista derrumbó el fundamento de tu fe. Sería cambiada nuestra religión, hermano. Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. Sería cambiada nuestra religión, transformada nuestra religión. O cuando usted va a la librería, los libros que usted encuentra allí son los de Urias Smith, los del pastor Jaime White, los de José Bates, los del doctor O.R.L. Crozier. ¿Esos son los libros que usted encuentra allí? No, usted encuentra los libros de un grupo de hombres, teólogos y doctores, que están escribiendo libros por cantidad. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como oh hermano, si nosotros analizáramos esto, hermano, si nosotros tomáramos Mensajes Selectos tomo 1, capítulo 25, y nosotros nos dedicáramos a estudiar esto junto a primeros escritos, hermano, nosotros nos miráramos a nosotros mismos, miráramos el espejo y dijéramos, pero bueno, que yo me estoy volviendo loco. Porque es que donde yo estoy militando, donde yo llevo mi dinero, donde yo creo que es el pueblo de Dios, está cumpliendo la profecía tal cual como estuvo profetizada. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, ¿cuáles eran esos? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista serían considerados como error. Se establecería que se escribiría el libro de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. El doctor fulanito de tal, con el teólogo fulanito de tal. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta ¿quién? ¿Cuál es el día de que se celebra el Día del Niño en la corporación? ¿Y cuál es el día que se celebra el Día del Conquistador? ¿Y cuál es el día que se celebra el Día del Pastor? ¿Y cuál es el día que se celebra el Día de la Mujer? ¿Y cuál es el día que se celebra el Día de la Televisión? Ese uno también. El Día de la Televisión, porque la televisión se ha usado para predicar el Evangelio. ¿Pero cuál es el día que lo celebran? El sábado. ¿Cuál es el día que se celebra el Día del Refugiado? El sábado también ese es otro día. Por acá no se hace, pero quizás por ahí no estoy así, pero por acá no. No, hermano, no, es que la corporación es la misma en todas partes. Pero acá no se hace. Bueno, al menos hasta ahora yo lo escucho. Cuando ellos tienen el Día del Refugiado como un día, ahora un miércoles lo celebran, sábado. El Día de la Televisión, ¿cuándo lo celebran? Sábado. El Día del Conquistador del Pastor, sábado. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Hermano, nadie puede frenar lo que está pasando en la corporación adventista. Se lo digo por experiencia propia. Yo traté de reformar a la corporación adventista. Yo lo denuncié todo. Yo lo enfrenté todo. Pastores, ancianos, yo lo hice todo, hermano. Hasta que el Señor me hizo comprender una sola cosa. La corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día es irreformable. Irreformable. No hay forma, no hay manera de cómo usted pueda reformar a la corporación adventista. No hay forma de cómo usted pueda cambiarla, transformarla. No hay forma ni siquiera de cómo usted quitarle su nombre de corporación. Porque quitarle ese nombre de corporación sería salirse del código 501C3 y sería equivalente a devolverle miles de millones de dólares o miles de billones de dólares al gobierno estadounidense. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado ¿a quién? A Dios, resolverían depender del poder ¿cómo? Humano. Nosotros somos una iglesia mundial, una iglesia grande, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre ¿qué?
sobre la arena, y la tormenta y la tempestad, ¿qué iban a hacer con la estructura, hermano? Ya está barrida la estructura, hermanos. Los seguidores de Verdad Presente Global, ya está barrida la estructura. Hermano, usted sí es extremista, hermano, ¿cómo usted dice cosas tales? Todavía hay gracia. Ya está barrida la estructura. Si no tiene fundamento para su fe, hace rato que el diablo se la lambió. Hace rato que Satanás la barrió, hermano. Hermano, tienes que escapar por tu vida. Tienes que escapar por tu salvación. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia, hermano. Un cumpleaños en sábado, hermano. ¿Cuántos cumpleaños hay en la Biblia? ¿Quiénes celebraron su cumpleaños en la Biblia? ¿Jesús de Nazaret? ¿Los discípulos? ¿La hermana White en el tiempo ya más moderno? ¿Los reformadores? Celebrar un cumpleaños en sábado. Cuando se está celebrando un cumpleaños, ¿a quién es que se está adorando? Al que está cumpliendo años. La torta que se lleva, ¿a quién es que se la estamos ofreciendo? Al que cumple años. Los globos, la decoración, las flores y todo. ¿A quién es que se lo estamos ofreciendo? Al que cumple años. Estamos adorando al ser humano y somos capaces de hacerlo en sábado todavía. En el templo, en la iglesia. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad, hermano? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes van a hacer con esto? Porque de mí, no, a mí quítenme la vista. Esto, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Tenemos preguntas que hacernos y contestarnos nosotros mismos. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir o me motivaba a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. ¿De cuál? De Living Temple. ¿Quién era la mamá del autor de Living Temple? La que está escribiendo. Entonces tú dices, ay, qué fácil, sí, enfrentar a tu propio hijo, denunciar a tu propio hijo, desenmascarar a tu propio hijo. Sí, ella tuvo que hacerlo. Entonces, si el pastor no es mi hijo, si el anciano no es mi hijo, ¿cuánto más valor no deberíamos tener nosotros para desenmascarar el error, para descubrir el error, para enfrentar el error y apartarnos del error? No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser, ¿cómo? Afrontados. Punto. No importa quién fuera. Los errores debían ser afrontados. El mismo capítulo, un iceberg, hazle frente. Miren lo que es un iceberg. Una montaña de hielo en el mar. Tiene para abajo 9 partes de lo que usted ve arriba. O sea, cuando usted ve esto fuera del mar, 9 veces tiene esto mismo para abajo. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar ¿el qué? Mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente, ella leyó en una revista, acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Estaba preocupada la hermana White. Me parecía estar aplastada. ¿Usted siente cuando todo el peso le está cayendo encima? Así se sentía la hermana White, aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Recuerda que estamos hablando de la profetisa. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto, el vigía exclamó, ¡iceberg a la vista! Allí, como una elevada torre, por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó, ¿cómo exclamó? Hazle frente. Hazle frente. Si yo estoy parado aquí en Colombia, en este momento, es por... Perdón, discúlpeme que están los grillitos. Si yo estoy parado aquí en Colombia, en este momento, en esta noche, predicando este mensaje, es por esa orden que a la hermana Juan se le dio. Hazle frente.
Hermanos, tenemos que hacerle frente al error. Una voz autorizada exclamó, hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco. ¿Para dónde? Directamente contra el iceberg, hermano. Es que yo no sé si usted lo puede entender, hermano. La hermana Juan está diciendo aquí, sal huyendo al error. Tenle miedo al error. No te metas con el error. Aquí lo que está diciendo, ¿cómo es? Hazle frente. O sea, ubícame el iceberg, ubícame el centro, medio, y vamos a darle allá mismo, con la popa del barco, el frente del barco. Vamos a darle allá mismo. Vamos a darle de frente para que ese iceberg vea con quién es que él se ha enfrentado. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Tímpano es aquí. Témpano es el lingote de hielo, la montaña de hielo. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, por la fuerza del impacto. Fue medio a medio que le dieron al iceberg. Pero no, Sí, dice, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el impacto. A veces nosotros rebotamos también, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Hermano, nosotros tenemos que enfrentar el error y lo demás dejarlo en la mano del Señor. Nadie nos va a comer, nadie nos va a destruir. Nosotros vamos a seguir hacia adelante en nuestro camino. Bien sabía yo el significado de esta visión. Entonces mi hijo ahora se ha entregado al diablo y ha escrito un libro acerca de la personalidad de Dios. O sea, yo que soy la mensajera del Señor, no me fue revelado nada de eso, pero mi hijo se ha descarriado ahora y ahora él ha escrito un libro hablando de la personalidad de Dios, del templo viviente. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis ¿qué? órdenes. Ustedes están recibiendo sus órdenes, hermanos. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. ¿Cómo eran esas palabras? Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. ¿Cuánto tiempo había que perder? Ni un momento. Había llegado el tiempo de una acción, ¿cómo? Decidida, hermano. Es que en esto se necesita decisión. Es que esto no es cuestión de que para un día, porque yo no quiero problemas, porque yo no me gusta la discusión. Óyeme, dice, había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora. ¿Cómo era la decisión que había que tomar? Debía obedecer la orden, hazle frente. No fue fácil para mí obedecer esa orden. No fue fácil. Donde yo milité, donde yo me bauticé, donde yo me congregaba, donde yo tenía mis amigos. Óyeme, pero es que si hablaba del campo, tú eres un fanático. Si hablaba de la verdad presente, de lo que conocía como verdad presente, tú eres un extremista. O sea, es que no queremos nada de reforma, absolutamente nada. Esa noche estaba en pie, ¿a qué hora? A la 1, escribiendo a toda velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes, trabajé desde temprano hasta la tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. He estado esperando que hubiera una reforma, ¿cómo? Cabal, completa, llana, y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días. ¿Cuáles eran esos principios? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Es triste, pero la mayoría de adventistas no comprende esto.
Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Epson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad. ¿En procura de qué fue que estudiaron? De la verdad. Como quien busca un tesoro escondido. ¿Qué usted haría, hermano Gabriel, si a usted le dicen que hay grandes lingotes de oro en este terreno? Oye, yo busco las mayores excavadoras que haya por allí. Ven, vamos a hacer hoyo. Pues vamos a hacerlo hasta un punto. Después de ahí yo me encargo. Dice, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad, como quien busca un tesoro escondido. Dice la hermana White, me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. ¿Cómo era el estudio y la oración de estos hermanos? Con mucho fervor, fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Un hermano me preguntó como que si se podían hacer vigilias. Digo, bueno, se puede vigilar, pero con un propósito. Usted no puede hacer una vigilia porque cada semana vamos a hacer una vigilia. Usted no puede hacer una vigilia porque hay que hacer vigilia. Esta gente vigilaban, pero era porque andaban buscando un tesoro escondido. ¿Cuál era? El fundamento de nuestra fe. Señor, tú nos estás llamando a formar un pueblo. Ahora, ¿cuáles van a ser las creencias de ese pueblo? El Señor le dijo, bueno, fájense a estudiar mi palabra. Entonces, cuando los pioneros no entendían algo, vamos a ver entonces lo que sucedía. Con frecuencia pasábamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían. ¿Esos quiénes? Hermanos. Ella puede decir, no, vez tras vez yo, la mensajera del Señor, me reunía. Fíjate, yo veo sueños y visiones. Vez tras vez, esos hermanos se reunían. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla ¿con qué? Ella está hablando de los pioneros adventistas. Ella los enumeró aquí. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Epson y otros. Es de los pioneros que está hablando. Y mira cómo ella dice, vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, ¿a qué punto llegaban los pioneros? Oye, no entiendo más ya. Mi mente, la mente humana de los hombres más sabios que había en la tierra llegó hasta aquí. El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. O sea, hasta donde llegaba el pensamiento, el razonamiento de nuestros pioneros, ahí se quedaban. Entonces el Espíritu del Señor venía sobre mí, dice la hermana White, entonces el Señor decía, mira, dile que tal cosa no es así, como ellos le están interpretando, es de la otra manera, es de esta otra manera. Entonces, de esa manera fue establecido el fundamento de nuestra fe. Esto no fue un grupo de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo que se reunieron en un congreso. Esto fue mediante rodilla, esto fue mediante ayuno, mediante vigilia, mediante oración, mediante amanecer estudiando la Biblia, hermano. Palabra por palabra, versículo por versículo. Vamos a repetirlo. Hay que repetirlo 50 veces. Vamos a repetirlo hasta que lo podamos entender. Hermano Juan, lo siento, pero no entiendo nada. No comprendemos ese texto. Es que no lo entiendo. Entonces, cuando el hombre decía, ya, soy inútil, no puedo seguir, entonces el Señor venía sobre la hermana Juan, el Espíritu del Señor. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Ahora, ¿puedo yo ser egoísta y no comunicarle a ustedes las instrucciones que el Señor nos ha dado? ¿Pueden ustedes recibir la verdad y no enseñársela a otros?
Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos, que conste que la hermana White estaba estudiando con esos hombres, pero ella tenía la mente cerrada, ella no comprendía nada, mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Estamos estudiando, estamos orando, todo el mundo entiende hasta donde puede, yo no entiendo nada. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos. Una mente cerrada no podía entender lo que estos teólogos estudiaban. Ahora, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Ellos sabían que la hermana White no comprendía nada de lo que ellos estudiaban. Ahora, cuando ella decía gloria, 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 entonces ahí, ahorita ya se le quitó el sombrero, esos hombres. Cuando ellos llegaban a un punto que no entendían y ella decía gloria, 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 entonces el sombrero se lo quitaban ellos. Hasta aquí llegamos nosotros, continúe usted. Entonces ella, mediante el Espíritu Santo, recibía las orientaciones y luego se las transmitía a los pioneros la escribían y así se estableció el fundamento de nuestra fe. Estamos concluyendo ya. Durante 2 o 3 años, mi mente continuó cerrada a la comprensión de las Escrituras. En el curso de nuestras tareas, mi esposo y yo visitamos al padre Andrews, que estaba sufriendo intensamente de reumatismo inflamatorio. Oramos por él, puse mis manos sobre su cabeza y dije: Padre Andrews, el Señor Jesús te sana. Fue sanado instantáneamente. Se levantó y caminaba por la habitación, alabando a Dios y diciendo: nunca antes vi cosa semejante. Ángeles de Dios están en esta habitación. La gloria del Señor fue revelada, la luz parecía brillar por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre mi cabeza. O sea, ella hizo un milagro a beneficio del padre Andrews, pero ahí mismo un ángel hizo un milagro a beneficio de ella. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios, incluso fuera de una visión. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra, acompañado de oración y mediante revelación. Hermanos, solamente el diablo, solapadamente, como dice ahí, puede querer o puede pretender derrumbar nuestra obra. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? ¿Cuál de nuestras columnas, de las 7 que presentamos, no figura en la 28 de la Corporación Adventista? Los mensajes de los 3 ángeles. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden. Esa misma orden debemos obedecer cada uno de nosotros. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados, hermanos. Nosotros tenemos que obedecer la orden, hazle frente al error y dejar los resultados en manos del Señor. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado de la verdad presente. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por quienes. Durante los últimos 50 años, toda suerte de ¿qué? De herejías han sido presentadas para dominarnos,
para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra. 2 puntos. Significa que viene un detalle. Especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo, ¿para cuándo? Para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos. Hermanos, no podemos seguir militando en un lugar que ha borrado Apocalipsis 14. Es que no podemos seguir apoyando y ministrando y trabajando en beneficio de un lugar que ya no cree en Apocalipsis 14, hermano. Hermano, es que tenemos que despertar, porque ¿cómo es posible que yo esté congregándome en un lugar que ya no cree en Apocalipsis 14? Que en sus creencias fundamentales, desde la número 1 hasta la número 28, no figura Apocalipsis 14. ¿Cómo que se llaman sus creencias? Fundamentales, constituyen el fundamento de su fe. Y Apocalipsis 14 no figura allí. ¿Será un cumplimiento de esto? Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio y oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros, hermanos. O sea, nuestros pioneros hicieron un grandísimo esfuerzo para dejarnos una iglesia construida, un pueblo edificado. Sin embargo, el diablo usó a los teólogos para pretender derrumbar el fundamento de nuestra fe. Ahora, hombres valientes, hombres perspicaces, que no tienen miedo de llamar el pecado por su nombre, son los que Dios ha levantado para que esas columnas sigan de pie. Pero si por los teólogos fuera, ya esas columnas no existieran. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos, ¿qué es lo que nosotros somos? Adventistas del séptimo día. Han de ser preservados y serán preservados, hermanos. Las columnas de nuestra fe, la plataforma de la verdad eterna, los hitos de nuestra fe no van a desaparecer, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Usted se reunió con un comité, con un grupo de jesuitas de diferentes partes del mundo para levantar sus 28 creencias, problema suyo. Yo me quedo con los 7 pilares de mi Señor. Son decisiones, hermanos, que tenemos que tomar. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un placer haber estado con ustedes. Pastor Luis Omar Gutiérrez. Vayan a nuestro canal, Verdad Presente Global. Suscríbanse. Vean nuestros demás temas. Si necesitan una consulta para su salud o para entender lo que hemos explicado, signo de más 1-829-986-9770. Que Dios me lo bendiga grandemente.